Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar acerca del tema de patología de vesícula y vías biliares. Vamos a hablar acerca del manejo de la colecistitis aguda. Cuando hablamos nosotros de cálculos a nivel de la vesícula, estamos hablando de un diagnóstico que nosotros llamamos como colelitiasis. Cuando tenemos cálculos en la vesícula, podemos tener en la vesícula o podemos tener en el colédoco, ¿verdad? Los cálculos en la vesícula son llamados colelitiasis. Y los cálculos en la vesícula, en el colédoco, perdón, es lo que nosotros llamamos como colédoco-litiasis. Estas colelitiasis o estas coledocolitiasis predisponen a que esa vía biliar se inflame y se infecte. En la vesícula, si es que hay una infección, pues será una colecistitis aguda. Y si será a nivel de colédoco, lo que se llama es la inflamación o infección de la vía biliar, que se llama colangitis. Entonces, partiendo de estos términos generales, es que vamos a abordar la patología quirúrgica más frecuente de la vía biliar, que viene a ser la colecistitis aguda. ¿Okay? Existe un consenso, existe una guía que es del año 2013, que se llama la guía japonesa, en el cual ya nos da los conceptos, nos generan los conocimientos en base a evidencia, en base a reunión de expertos, nos da las terapéuticas para la colecistitis aguda. Entonces, la definición ustedes ya la saben. La colecistitis aguda viene a ser la inflamación y la posterior infección de la vesícula, que es atribuida a cálculos a nivel de esta estructura, pero que también puede ser secundaria a otros factores, como puede ser isquemia, injurias químicas directas, infecciones, parásitos, etc. ¿Qué quiere decir con esto? De que la mayoría de causas de la colecistitis aguda sí, pues son la presencia de cálculos a nivel de la vesícula, pero hay que tener en cuenta también pacientes que están en estado séptico, pacientes en la UCI, pacientes que están con un ayuno prolongado, con nutriciones parenterales, predisponen, estos factores que hemos mencionado predisponen a una colecistitis aguda. Entonces, en cuanto a la fisiopatología, nosotros ya sabemos, la causa es que un cálculo se enclava a nivel del bacinete. El bacinete viene a ser la estructura más distal de la vesícula. Entonces nosotros tenemos acá una vesícula así más o menos, una vesícula así. Este viene a ser el fondo, este viene a ser el cuerpo y este viene a ser el bacinete o bolsa de Hartmann. Y acá tenemos el conducto cístico. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un cálculo en esta zona y la bilis que está acá intenta transportarse, pero no puede, encuentra un stop? Entonces la vesícula, como tiene músculo liso, se contrae, intenta expulsar este cálculo, no puede, ese cálculo está fijo ahí, entonces la vesícula se empieza a inflamar y empieza a producir más líquido, más líquido, más líquido. Y esto hace que la pared de la vesícula se distienda y se inflame. Y eso nos va a dar los signos de la colecistitis aguda. Pero lo primero que empieza en la fisiopatología es que un cálculo se enclave en el bacinete cerca o en la desembocadura del conducto cístico. ¿Ok? Entonces nosotros acá tenemos nuestra vía biliar. Observemos la vesícula, el conducto cístico que desemboca en el conducto hepático común, se unen, continúa con el colédoco se une al wirsum, ¿okay? Avanzan, llegan a la ampolla de Vater y desembocan en la segunda porción duodenal, ¿okay? A nivel de una estructura que nosotros conocemos, es muy conocida, que es la ampolla de Vater. Entonces nosotros observemos esta imagen y vemos un cálculo acá, un cálculo, ¿verdad? Enclavado acá, que puede ser en el bacinete o bolsa de Hartmann, pero en este caso está en el conducto cístico, ¿no? Puede empezar acá, la vesícula intenta contraerse, avanza un poco, pero no puede ya, porque el diámetro del conducto cístico, lo normal es 3 milímetros, siempre recuerden. El colédoco es el doble, 6 milímetros. Un colédoco más de 6 se considera un colédoco dilatado, ¿ya? Entonces, en cuanto a la etiología, el 90-95% son por cálculos, o lo que nosotros llamamos colecistitis calculosa, ¿verdad?
El 5 a 10% puede ser por causas mecánicas, inflamatorias, injurias, pacientes sépticos, etc. Y los factores de riesgo que predisponen a colecistitis aguda son los que predisponen también a la presencia de cálculos en la vesícula. Recuerden que los factores de riesgo principales para cálculos en la vesícula son las famosas 4F, ¿verdad? Female, que viene a ser sexo femenino, que esté 40 en los años 40, que sea fértil, o sea, y que sea fat. O sea, si nosotros tenemos una paciente mujer en edad reproductiva, o sea, en edad fértil, y que es una paciente obesa, con mucha probabilidad o posibilidad tendrá cálculos en la vesícula. Y son estos factores de riesgo también quienes nos predisponen hacia una colecistitis aguda. Entonces tenemos la edad de 50 a 65 años, el sexo femenino, el embarazo, la obesidad, y la terapia de reemplazo hormonal se considera que predispone a la formación de litiasis a nivel de la vesícula, y con ello pues a la colecistitis aguda. Un grupo de fármacos que siempre deben recordar y que se han asociado a la presencia de cálculos a nivel de la vesícula son las estatinas. No lo olviden, los pueden preguntar, no solo en el bloque de cirugía, sino puede ser en el bloque de básicas o en el bloque de farmacología. ¿Ok? Esos son en cuanto a los factores predisponentes a la etiología, ¿ok?, que deben tener en cuenta. En cuanto a la clasificación patológica, así como la apendicitis aguda tiene unas etapas, que son 4 etapas, que vienen a ser, para recordar únicamente, que vienen a ser la etapa catarral o congestiva, continúa con las horas, da una etapa supurada o flemonosa, esta etapa continúa con la obstrucción a nivel del apéndice y da una etapa gangrenada o necrótica, pasan las horas hasta que esto se perfora. ¿Ok? Esas etapas similares se dan a nivel de la vesícula. Y nosotros también tenemos 4 etapas, que las vamos a ver. Uno viene a ser la colecistitis edematosa, que es el primer estadio y que se da entre los 2 a 4 días. En esta etapa de una colecistitis edematosa, lo que va a haber, como dice el título, es únicamente una pared edematosa, engrosada, ¿ok? Y cuando nosotros hagamos, pues la vamos a evidenciar con edema, y cuando hagamos la ecografía, un poco de engrosamiento y la pared un poco brillosa. Eso es la colecistitis edematosa. Continuando con la segunda etapa, tenemos una colecistitis necrotizante, ¿ok?, que va desde los 3 a 5 días. Desde los 3 a 5 días y a una colecistitis necrotizante. Persiste la obstrucción a nivel del bacinete o cístico, persiste la producción de líquido, la vesícula continúa contrayéndose, se acumula líquido, entonces la pared se inflama tanto, esa inflamación marcada a los microvasos que tenemos en la pared de la vesícula, los presiona, hace que llegue menos sangre y entonces predispone a una necrosis de la pared, que viene a ser la segunda etapa. La tercera etapa viene a ser la colecistitis supurada, o lo que muchos conocimos o conocíamos antiguamente como el piocolecisto, ¿no? ¿Qué viene a ser? Una pared vesicular con áreas de necrosis, obviamente, porque ya pasamos la etapa necrotizante, pero que ahora ya se va formando pus, se va formando abscesos, no solamente intramurales, sino también alrededor de la vesícula. Esa es la colecistitis supurativa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si al paciente le damos analgésico, le damos antibióticos y evitamos de que una edematosa pase a una necrótica y de una necrótica pase a una piógena o supurativa? Entonces nosotros vamos a tener que un paciente tiene una colecistitis crónica. ¿Ok? Esa es una inflamación crónica, es una pared también engrosada, pero un engrosamiento sin edema. ¿Ok? Esas son las clasificaciones histológicas, ¿ya? Y ya les hicimos analogía con la apendicitis aguda, recuérdenla, ¿ya? Entonces dejamos ese tema de lado y pasamos a ciertas formas especiales de colecistitis, y que también nos mencionan en múltiples preguntas. Uno viene a ser la colecistitis acalculosa. ¿Quién no ha visto pacientes de repente llegan al hospital con un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, le toman una ecografía, se evidencia una pared engrosada
de la vesícula, pero no hay cálculos. ¿Es posible eso? Por supuesto. ¿Por qué? Porque existe un porcentaje que va desde 5 a 10% de colecistitis agudas sin colelitiasis, que se llaman la colecistitis acalculosa, ¿no? Otra forma especial viene a ser la colecistitis santo-granulomatosa. Este es un procedimiento un poco más crónico, es muy raro, pero también se ha descrito que a nivel de la pared de la vesícula se forman, como dice el título, santogranulomas, acumulación un poco de grasas y de tejido crónico que predispone a inflamación. Otro grupo especial viene a ser la colecistitis enfisematosa. Muchos de nosotros hemos escuchado este término cuando leemos artículos al respecto, pero no sabemos mucho las causas. ¿Cuáles son las causas de una colecistitis enfisematosa? Ya lo han preguntado y nos pueden preguntar y tenemos que conocerlo. ¿Qué quiere decir enfisema? Así como estudian en neumología el enfisema subcutáneo, cuando estudian en medicina interna esta patología, enfisema significa la presencia de gas a nivel de la pared vesicular en este caso, ¿no? O sea, es una colecistitis enfisematosa y se produce pues porque la bilis que se está acumulando se infecta por un tipo de bacterias especiales que vienen a ser bacterias del tipo de Clostridium, ¿ok? Esta colecistitis se desarrolla básicamente en pacientes diabéticos o en pacientes inmunodeprimidos. Es por eso que cuando nos llega a la emergencia un paciente con un dolor en hipocondrio derecho, sospechamos una colecistitis, una de las primeras preguntas que hacemos, ¿es diabético o no es diabético el paciente? ¿Por qué? Porque si es un paciente que tiene un cuadro de dolor en hipocondrio derecho, es diabético, debería operarse. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos que ese paciente progrese con la obstrucción a nivel del bacinete, puede llegar a una colecistitis enfisematosa, ¿ok? En cuanto a las formas avanzadas ya de colecistitis aguda, tenemos que la vesícula se puede perforar, esta perforación hace que salga bilis hacia la cavidad, esta bilis inflama el peritoneo y da una peritonitis biliar, o también en el caso de la colecistitis con pus, el piocolecisto puede dar lugar a abscesos, no solamente intramurales como dijimos, sino también intraparenquimales en el hígado o a nivel de la cavidad libre. Otra complicación, otra forma avanzada es que se forme una fístula biliar. ¿Ok? En cuanto a la incidencia de la colecistitis aguda, ya lo hemos mencionado, pero queremos dar estos datos generales de que la incidencia es, de los cálculos en general, la incidencia está en el 10% de toda la población. El 40% son pacientes asintomáticos o con síntomas leves. Uno puede tener unos cálculos 5 a 10 años de manera sintomática y más adelante le genera un dolor. Tanto es la frecuencia de cálculos a nivel de la vesícula, y la mayoría son asintomáticos, solamente el 6% de colecistitis pueden llegar a ser un cuadro de colecistitis severas o grado 3. Entonces también puede desarrollarse posterior a procedimientos, posterior a CEPRE. Existe una mortalidad variable que puede llegar hasta el 10% en algunos centros, ¿ok? La recurrencia después de un cuadro de colecistitis o de dolor que no fue operado, sino que fue manejado con tratamiento médico, la recurrencia llega hasta el 22%, ¿ok? Entonces, lo que hemos hablado hasta ahora es el diagnóstico, los factores predisponentes, ¿ok? Las formas especiales, el estadiaje histológico de colecistitis aguda, ¿okay? que es la primera parte de nuestra exposición. Ahora vamos a hablar cómo diagnosticamos una colecistitis aguda. Nos pueden dar un caso clínico de 5 o 6 líneas y no sabemos diagnosticar una colecistitis aguda. ¿Qué hacemos? El diagnóstico antiguamente era por el signo de Murphy. Uno decía, signo de Murphy, colecistitis aguda, se debe operar. Actualmente, ¿continúa vigente eso? La verdad que no, ya existen guías y por eso acá toda esta exposición se basa en esta guía. ¿Ya? La pueden descargar de la página web y vamos a hablar acerca de los criterios de diagnóstico. ¿Okay? Un signo que debemos recordar siempre en colecistitis aguda viene a ser el signo de Murphy. ¿Qué viene a ser el signo de Murphy? Tiene una definición.
por si acaso, no es la palpación en hipocondrio derecho y que el paciente le duele. Muchas veces uno palpa el hipocondrio derecho, le duele al paciente, signo de Murphy positivo. Pero esa no es la definición del signo de Murphy. El signo de Murphy se define cuando el examinador presiona el hipocondrio derecho y pide al paciente que inspire. Este paciente se queda en apnea. Entonces el signo de Murphy viene a ser el cese de la inspiración cuando el examinador palpa el hipocondrio derecho. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando uno inspira, el diafragma baja, hace que el hígado también baje y hace que la vesícula baje. Y si nosotros tenemos la mano abajo, va a chocar. Entonces el paciente va a sentir eso y va a frenar la respiración. Va a cesar la inspiración. Ese es el signo de Murphy. ¿Okay? Ese es el signo de Murphy. Tiene una especificidad del 79% y una sensibilidad del 50 a 65%. Entonces les presento los criterios diagnósticos para colecistitis aguda. ¿Okay? Los criterios diagnósticos para colecistitis aguda son estos y se basan en 3 criterios. Signos de inflamación local, o sea, a nivel de hipocondrio derecho. Signos de inflamación sistémica, los que todos conocemos, ¿no? Hay que ver si hay fiebre, hay que ver si hay leucocitosis, hay que ver si hay elevación de la PCR. ¿Ok? Y el tercer criterio son las imágenes. Entonces, a modo general tenemos que examinar 3 cosas. Signos locales, signos sistémicos y las imágenes. Entonces, cuando uno dice signos de inflamación local, ¿qué buscamos? Le exploramos el hipocondrio derecho y vemos si el paciente tiene signo de Murphy. Ya saben cómo se define el signo de Murphy. Le examinamos a nuestro paciente. ¿Ok? Le busca el signo de Murphy. Dice, no tiene signo de Murphy. ¿Por qué? No cesa la inspiración. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Palpas el hipocondrio derecho y le duele. Dolor en hipocondrio derecho o sensibilidad en hipocondrio derecho. También es un criterio de inflamación local para colecistitis aguda. U otro, que tú palpes una masa palpable, fluctuante en hipocondrio derecho. También es un signo de inflamación local para colecistitis aguda. ¿Ok? Esos son los signos de inflamación local. Entonces, Murphy positivo, dolor o sensibilidad en hipocondrio derecho y presencia de una masa. ¿Ok? Eso lo conseguimos examinando a nuestro paciente. Otro, los signos de inflamación sistémica. Vemos, señor, ha tenido fiebre o no ha tenido fiebre, le cuantificamos. Fiebre, un criterio sistémico. Si tiene PCR elevada a más de 1, es un criterio sistémico. Si tiene leucocitosis mayor a 10.000, también es un criterio sistémico. ¿Ok? Entonces, observe, ya hicimos el examen físico, ya pedimos nuestros exámenes de laboratorio y tenemos que pedir nuestra imagen. ¿Qué tal si le pedimos una ecografía? ¿Ok? Tiene que haber hallazgos imagenológicos característicos de colecistitis aguda o criterios imagenológicos de colecistitis aguda, que puede ser por ecografía, puede ser por TAC o puede ser por resonancia. Entonces observen qué es lo que de acuerdo a la guía tenemos que tener para diagnosticar una colecistitis aguda. ¿Ok? 3 cosas: locales, sistémicos e imágenes. Si nosotros tenemos un criterio del A, un criterio del B y un criterio del C, estamos ante una colecistitis aguda. Es decir, si nosotros tenemos un paciente, le examinamos, tiene dolor en hipocondrio derecho, tiene leucocitosis y tiene una ecografía con engrosamiento de la pared, colecistitis aguda, según la guía de Tokio, según esta guía, ¿ya? Pero si no cumple, si no tiene A más B más C, o tiene A más B o B más C o A más C, es una sospecha diagnóstica de colecistitis, pero no es una colecistitis aguda. ¿Ok? No es una colecistitis aguda, o lo que nosotros llamamos es un cólico vesicular. ¿Ok? La guía dice que todo aquello que no cumpla A más B más C es un cólico vesicular. ¿Ok? Entonces avanzamos y nosotros tenemos que ver cuáles son los signos más frecuentes de una colecistitis aguda. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál es el signo más frecuente de una colecistitis aguda? Obviamente
es el dolor. El dolor es el que más está presente. El signo de Murphy relativo está presente únicamente en el 62% de los pacientes. ¿Ok? Entonces nosotros habíamos mencionado y examinamos a nuestro paciente, ya le pedimos los exámenes de laboratorio, ahora hay que pedirle una imagen. ¿Qué le pedimos? Lo más accesible, la ecografía. La ecografía es la prueba diagnóstica de elección o la primera prueba diagnóstica de elección en patología de vesícula y vías biliares, no páncreas. En páncreas es la tomografía con contraste. ¿Ok? Recuerden eso. Entonces nosotros cuando leemos una ecografía en un paciente con dolor en hipocondrio derecho tenemos que buscar ciertos criterios. Uno, que la pared esté engrosada. ¿Cuánto es el criterio según la guía de Tokio? ¿Ya? Y les pueden preguntar, para que sea un criterio ecográfico de colecistitis aguda, la pared tiene que estar mayor o igual a 5 milímetros. ¿Okay? Mayor o igual a 5 milímetros. Es un criterio ecográfico. Otro, que haya líquido pericolicístico. Que haya líquido pericolicístico. Otro, que haya un signo de Murphy ecográfico. Lo mismo que con la mano, que haya con el transductor. Otro, que haya un alargamiento vesicular. ¿Qué quiere decir un alargamiento vesicular? Mayor a 8 por 4 centímetros. ¿Okay? Mayor a 8 por 4 centímetros. Que haya una litiasis vesicular enclavada. También es un criterio ecográfico de colecistitis aguda. Que haya imágenes de gas. ¿Imágenes de gas en dónde? En la pared. Porque podría ser una colecistitis enfisematosa, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esos criterios, nosotros diagnosticamos colecistitis aguda y ahora tenemos que darle la severidad de la colecistitis aguda. La colecistitis puede ser leve, puede ser moderada y puede ser severa. ¿Ok? ¿Cuándo es severa? Al igual que en la clasificación de pancreatitis. Cuando tiene fallo orgánico, cuando tiene fallo multiorgánico. Puede haber falla hematológica, puede haber falla hepática, falla renal, falla respiratoria, falla cardiovascular, etc. Pero si hay una falla de alguno de estos órganos, es una colecistitis aguda severa. ¿Ok? La moderada tiene ciertos criterios que tienen que recordar. Estamos frente a una moderada cuando tenemos leucocitosis mayor a 18.000. Cuando tenemos una masa palpable en hipocondrio derecho, es una colecistitis también moderada. O cuando la duración del dolor o de los síntomas es mayor a 72 horas. ¿Ok? Mayor a 72 horas. Viene un paciente con dolor. Señor, ¿cuántos días de dolor tiene? Tengo 4 días de dolor. Colecistitis aguda moderada. ¿Ok? La leve es aquella que no cumple con los criterios de severa y no cumple con los criterios de moderada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué les explico estos grados de esta clasificación? Para que entiendan el tratamiento quirúrgico. ¿Qué quiere decir? Nosotros basamos el tratamiento quirúrgico en base a la etapificación, en base a la severidad, pero también en base al tiempo de evolución del dolor. ¿Ok? Si es una colecistitis leve, observen, sí, se da antibióticos, se da hidratación, ¿ya? Pero lo ideal es hacerle una colecistectomía precoz. ¿Qué quiere decir una colecistectomía precoz? Antes de las 72 horas, que el paciente se opere antes de las 72 horas del inicio del dolor. Esa es una colecistitis, una colecistectomía temprana. ¿Ok? Si estamos ante una colecistitis moderada, ¿ya? Una colecistitis moderada, igual hay que darle tratamiento antibiótico, hay que darle hidratación, hay que darle analgésicos, ¿ya? Y lo que debería hacerse en estos pacientes es hacerse un drenaje precoz. Si es que ese drenaje no se puede realizar o ese drenaje no está disponible en el hospital, se tiene que operar, hacer una colecistectomía. ¿Ok? En las de grado severo, observen que es un paciente con colecistitis pero que está chocado, con falla multiorgánica, no le vamos a meter a hacer una colecistectomía, sino lo que se recomienda y se debería hacer un drenaje urgente, un drenaje precoz de la vesícula biliar. ¿Cómo lo hacemos? La puede hacer radiología intervencionista, mete un catéter por la pared abdominal, punza la vesícula, aspira el líquido, solución parcial. ¿Ok? O si es que no hay disponible radiología intervencionista, entramos y drenamos al paciente nada más. Y se le deja una sonda.
una colecistostomía. ¿Ok? Entonces quiero que entiendan el tratamiento de la colecistitis aguda, y para resumirlo, lo voy a resumir en esto. Entonces, si es un grado 1, debe hacerse una colecistectomía dentro de las 72 horas. Es lo recomendado. Si es grado 2, un drenaje biliar inmediato, punción percutánea. Si es que no está disponible, colecistectomía. En el tercer grado, pacientes con colecistitis y compromiso general, tiene que ser un drenaje urgente. ¿Ok? Y está recomendado pues también tomar en estos pacientes cultivos de sangre y bilis para ver el agente etiológico, el agente bacteriano, ¿no? Es importante que sepan que estos grados de severidad, ya mencionamos la opción de tratamiento, pero hay ciertas formas que requieren un tratamiento quirúrgico urgente. ¿Cuáles son? Las gangrenadas, las enfisematosas, las perforadas, las supurativas. Se deben realizar la colecistectomía de emergencia, ¿ya? De emergencia. Entonces, en cuanto a la flora bacteriana que compromete, o ¿qué germen es más frecuente? El que infecta la vía biliar, E. coli. En colangitis y en colecistitis, si es que hay infección, E. coli está a la cabeza. Le sigue Klebsiella, por ahí Pseudomonas, ¿ok? También hay anaerobios en menor porcentaje, pero si les preguntaran, E. coli. Otro punto es en cuanto al antibiótico. ¿Qué antibiótico le doy a un paciente que tiene una colecistitis aguda? ¿Qué es lo más frecuente? ¿Ustedes qué observan en su hospital? ¿Qué es lo que dan? Dan cefazolina, dan ceftriaxona, dan imipenem, dan meropenem. ¿De qué depende? Existe esta guía, también la guía de Tokio, en el cual ellos sugieren el tratamiento antibiótico y lo hacen de acuerdo a la severidad también de la colecistitis aguda. Si es una colecistitis aguda tipo 1, el de elección viene a ser ampicilva más aminoglicoso, ¿ya? Pero si es grado 2 y grado 3, de frente tiene que ir a piperacilina o surlactán, piperacilina, tazobactán o surlactán. ¿Okay? Esas son las de elección en las grado 2 y grado 3. Entonces, si les preguntaran, paciente que tiene una colecistitis aguda severa, ¿cuál es el antibiótico de elección? Sería la piperacilina. ¿Ok? La piperacilina es el agente de infección. ¿Qué pasa si nosotros tenemos un paciente que esté en la UCI, está intubado, está con una neumonía severa, está con inotrópicos y hace una colecistitis aguda? Le palpamos una masa, le tomamos una ecografía de vesícula hinchada. ¿Qué antibiótico le iniciarían? ¿Le iniciarían ceftriaxona? ¿Le iniciarían cefazolina? No. Es una infección biliar adquirida en el hospital. Cuando es una infección biliar adquirida en el hospital, tenemos que ir de frente a lo más fuerte: piperacilina, surlactán. Ese es el tratamiento de elección según las recomendaciones de la guía de Tokio, y son los criterios actuales y los manejos actuales. ¿Okay? Entonces habíamos dicho de que el tratamiento antibiótico se elige de acuerdo a la severidad de la colecistitis. En cuanto a la duración de la terapia, es variable y depende también de la severidad. ¿Ok? En cuanto a la duración de la terapia, para el grado 1, el antibiótico puede descontinuarse 24 horas después de la cirugía. ¿Qué quiere decir? Operamos una colecistitis aguda precoz, 24 horas, nada más. Pero si es grado 2 y grado 3 y llegó a operarse, hay que prolongarle la terapia hasta por 2 semanas. ¿Con qué? Con piperacilina, surlactán. ¿Ok? El tratamiento. En patología de vesícula, el tratamiento de elección viene a ser la cirugía laparoscópica, o lo que nosotros llamamos como la famosa ColeLab, ¿no? La famosa ColeLab. Muchos de ustedes que están en su serum o que han hecho residentado en hospitales nacionales, ya es famosa la ColeLab, la Pendilab, la Herniolab, ¿ok?
la colectomía también laparoscópica, la tendencia es que cada vez sea menos invasivo los procedimientos. O sea, tener una cirugía mínimamente invasiva. ¿Y esto en qué se basa? Al que haber mínima invasión hay menos inflamación y por tanto menos reacción inflamatoria sistémica, y hacemos de que el paciente se recupere más rápido. Si ustedes les preguntaran el tratamiento de elección de una colecistitis aguda, el tratamiento de elección viene a ser una colecistectomía precoz, operarse antes de las 72 horas de iniciar el dolor, ¿ya? Y por vía laparoscópica. Esta es la aplicación que las dejo para colecistitis aguda, ¿ok? La pueden descargar desde su celular, desde su iPhone, desde su Android, el TG13, que es una muy buena aplicación en donde ustedes encuentran estos conceptos acerca de colecistitis aguda y también de colangitis aguda. Lo que quiero que recuerden es cómo diagnosticar una colecistitis, qué ofrecerle al paciente, cuándo operar o cuándo no operar. Lo vamos a resumir acá. Si nosotros tenemos un paciente con una colecistitis aguda, le preguntamos si tiene un tiempo de enfermedad menos de 72 horas o tiene un tiempo de enfermedad más de 72 horas. Si tiene menos de 72 horas, lo ideal es operarlo. Colecistectomía laparoscópica precoz. ¿Ok? Pero si tiene más de 72 horas, lo ideal es ya aguantarlo al paciente, excepto que haya criterios de severidad, como habíamos mencionado, ¿no? Lo ideal es aguantarlo al paciente. ¿Qué quiere decir? Ya no operarlo. ¿Qué le damos? Antibiótico. ¿Qué antibiótico le daremos? Dependiendo, ¿no? Si es una leve, solamente lo que habíamos indicado, pero si es una severa o una moderada, le tenemos que dar piperacilina. ¿Ok? Le damos antibiótico, le damos analgésico. ¿Ok? ¿Y lo operamos o no lo operamos? Lo ideal es no operarlo, esperar 6 semanas, 6 a 8 semanas y operarlo acá. Eso se llama colecistectomía tardía. ¿Ok? Entonces, lo general a ustedes es que les preguntan esto de acá. Paciente que tiene un dolor en hipocondrio derecho, que tiene 2 días de evolución. ¿Cuál es el tratamiento de elección? Colecistectomía precoz. Si le dijeran paciente de 50 años con un dolor en hipocondrio derecho, compatible con una colecistitis aguda de 5 días de evolución, ¿cuál es el tratamiento de elección? El tratamiento de elección es tratamiento médico, antibiótico, analgésicos y operarlo a las 6 a 8 semanas. ¿Ok? Pero si nos hablan de un paciente con una colecistitis aguda y que la ecografía es una colecistitis que tiene pus o que tiene enfisema en la pared, ¿qué hacemos con ese paciente? Tenemos que operarlo de emergencia. ¿Ok? Esas son lo que ustedes tienen que tener en cuenta en cuanto a patología de vesícula biliar.